Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más esta tarde. Hoy tengo el inmenso honor de conversar con nuestra número uno, la creadora inspiradora de Valientes Conscientes. Bienvenida Sabina Rolef. Les comparto un poquito de ella. Sabina se define como una mujer polifacética. Yo creo que esa definición es maravillosa porque ella es de esas mujeres que no necesita un mes, una semana, un día para hacer diferentes cosas. Ella en un momento te hace muchísimas actividades. Es algo que admiro muchísimo en ella. Ella, tras muchos años en puestos ejecutivos del mundo de la televisión, en el 2007 se dedicó al coaching. Ella misma dice que más que el coaching, ella siempre está aprendiendo, porque es una estudiosa de todo este mundo, porque es enormemente curiosa. Ella se considera ayudadora, acompañante, facilitadora de cambio, de procesos, de la conciencia, mentora, creadora, motivadora, organizadora. Y yo diría que es como una maestra. Yo le digo a ella que es una maestra para todos los que estamos cerca de ella. Ella es así como un libro abierto. Lo que tú le preguntes, ella te lo dice. Y si ella no sabe en el momento, ella busca al señor Google y enseguida busca la respuesta y te lo dice. Es algo fascinante también. Ella se ha formado como coach en diferentes especialidades, en el coaching intuitivo, personal, organizacional, de equipos, de transaccional y también como mentora de procesos emocionales. Se ha especializado en técnicas como el Psyche, el neurotraining, y hace recientemente con Access Consciousness. Ella es facilitadora de barras y de algo que ella pone aquí, CFMW, que le vamos a preguntar de qué se trata. Le encanta hacer los procesos verbales de Access Consciousness. Yo doy fe de eso. Los procesos de Access Consciousness son muy potentes, son un camino hacia lo más profundo de tu conciencia, que si bien te mueven un poco, son bastante divertidos y después te dejan con esa sensación de liviandad y como nuevas formas de ver la vida. Ella investiga y promueve todo lo que es el bienestar del ser humano. Es autora de un libro hermosísimo, A partir de ahora, con conciencia. Es un libro pequeñito, pero grandísimo en contenido, en sabiduría. Es un libro ligero, fácil de leer, que yo se lo recomiendo ampliamente. Aquí está. Es como les dije al comienzo, es la impulsora, es la creadora, la número uno, la que nos motiva, la que nos inspira en este proyecto, en esta comunidad de valientes conscientes. Tiene dos pasiones, entre muchas otras, pero las dos más importantes. Le encanta bailar la kizomba. No había tenido la oportunidad de verla, lo tuve hace poco tiempo y sí, se ve que es su pasión, porque ella sube como a otro cielo cuando está bailando. Y su otra pasión es la palabra, el lenguaje, que es lo que vamos a hablar esta tarde. Así que, Sabina, bienvenida. Te doy la palabra. Gracias por la oportunidad
de entrevistarte, de conversar contigo, de este mundo tan bonito, tan apasionante de la palabra y el lenguaje que tú dominas tanto. Gracias. Wow, María, muchísimas gracias, por favor, qué presentación más bonita. Estoy así como po, 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 po. Gracias, gracias, gracias. Vale. Bueno, Sabina, mira, vamos a comenzar, ya que o sea, esto del poder de la palabra es tan importante. Hablamos y hablamos. Ayer hablamos del poder de la comunidad, mañana vamos a hablar del poder de la alimentación. Y yo te quiero preguntar, ¿de verdad es tan importante el poder de la palabra, el poder del lenguaje? Rotundamente, sí. Un filósofo, y creo que también es matemático y lingüista austríaco, que se llama Ludwig von Wittgenstein, dijo algo tan contundente, a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo escuché la primera vez, que dijo: los límites de tu realidad son los límites de tu lenguaje. Imagínate. Es decir, eso que algunos lo tienen claro porque lo escucharon o lo leyeron en la Biblia, ¿no? Cuando se dice, y que el verbo se haga carne. Es decir, tu palabra se materializa. O, por ejemplo, también en la Biblia dice, y Dios dijo, hágase la luz, por ejemplo. Entonces, qué curioso, qué casualidad que es, y Dios dijo, porque hasta en el, no sé si se dice en el emblema de los toltecas, si ustedes van ahora a Google y lo buscan, y seguro que ahora cuando yo lo describa es como una especie de mandala que en el centro tiene una gran lengua, porque con eso lo que quieren representar es la importancia de la palabra. Y una expresión que seguro has oído muchísimas veces y con la que de pequeños jugábamos, si también van a San Google, se darán cuenta que en hebreo y en arameo, abracadabra tiene que ver con cómo se materializa lo que habla. ¿Y qué pasa? Que por la razón que sea, hemos nacido, hemos crecido, nos hemos educado en una cultura en la que nos han embutido de conocimientos. Lo que pasa que no nos han hecho ver que incluso esas palabras que nosotros utilizamos para comunicarnos van mucho más allá que simplemente para describir. Y por ejemplo, en el fundamento del coaching en el que yo me formé, mi maestro principal, por si acaso se asoma por aquí, Mónico Carvajal, en Venezuela, compatriota nuestro, iba a decir tuyo, pero yo también nací en Caracas. El coaching ontológico, el fenómeno fundamental, aquello que diferencia a los humanos de los animales, es precisamente el lenguaje. O sea, nosotros tenemos esa capacidad y somos seres relacionales y eminentemente, no únicamente, pero eminentemente nos relacionamos con el lenguaje, y el lenguaje crea. Porque
Si yo, por ejemplo, digo, te digo, tres palabras o cuatro, porque digo tu nombre, María, apaga la luz. Eso crea realidad si tú lo haces y de repente, ¡pum!, nos quedamos a oscuras y nos quedamos sin verte. Entonces, por poner un simple ejemplo, fíjate tú cuántas cosas en un momentito, a mí me encantaría que les hicieran reflexionar acerca de cuán importante no es el lenguaje. Sí, y cuán importante aprenderlo desde pequeños, ¿verdad? O sea, nosotros como padres, bueno, cuando están los niños pequeños, los nietos, cuando estén los nietos, qué importante enseñarle a los niños el poder de la palabra, que la palabra es creadora. Qué importante. Ahora, ¿qué te puedo...? Permíteme, María, al hilo de eso hay algo fundamental, que muchas veces los padres no se dan cuenta cuando, por ejemplo, una madre con la mejor de sus intenciones, Claro. a su hijo que está aprendiendo a montar en bicicleta, le dice, ten cuidado, no te vayas a caer. ¿Y qué es lo que le pasa al niño? Se cae. Se cae. Entonces, son tantas las cosas que los padres muchas veces bromeando le dicen a sus hijos, ¿no? Le pueden decir, ay, pero qué tonto eres, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y eso se va quedando grabado y luego, pues me parece que tú, yo y todas las personas que nos están escuchando ahora y en el futuro, dicen, y después yo me voy a tener que hacer sesiones de coaching Sí. o hacer terapia o hacer, vaya usted a saber qué, porque yo me quedé con la idea de qué tonto eres, o tú no vales, o tú no sabes, o tú no puedes, y porque me lo dijeron sin querer, sin ser consciente. Sí, y así vamos toda la vida, o sea, podemos llegar a viejitos con todas esas ideas erradas que nos dijeron y que nos creímos, porque la palabra crea y crea en tu mente también, ¿no? Sí, interesantísimo. Eso, entonces, ¿eso quiere decir que hay palabras buenas y malas? ¿Que hablamos mal? Como dice mi admirada Daniela Correa, sí, no, no y sí. Me encanta la pregunta que acabas de hacer. ¿Por qué digo sí, no, no y sí? Yo hubo una época en la que afirmaba que había palabras positivas, negativas y neutras. Y con el paso del tiempo, porque en los talleres que yo he facilitado, yo creo que la más que ha aprendido he sido yo, ¿no? Y entonces, una de las cosas que al correr del tiempo me di cuenta es que, aunque podemos decir que hay palabras malas, como por poner un ejemplo extremo, la palabra guerra, o hay palabras buenas, como por ejemplo la palabra paz, o hay palabras neutras que son simplemente descriptivas, que no llevan ninguna carga emocional. A la postre, yo he llegado a la conclusión que no es que hablemos bien o no es que hablemos mal, no es que haya palabras buenas o no es que haya palabras malas. Se trata de que usemos las palabras con conciencia. No que sean, voy a utilizar una palabra fea, que es el vómito, que las palabras no sean como un vómito, que es algo incontrolado, sino que en todo momento, cuando hablemos,
estemos siendo conscientes de las palabras que estamos utilizando para, para lo que sea, para piropear, para regañar, para amar, para preguntar, para toda esa muchísima cantidad de cosas, para vender, para ofrecer, para toda esa gran cantidad de cosas que se pueden hacer con el lenguaje. Sí, sí. A través del lenguaje de verdad que de la palabra podemos hacer mucho bien y también se puede hacer daño porque no sabes cómo está la otra persona, ¿no? Que recibe también el mensaje o la palabra. Y creo que todos en algún momento de la vida hemos hecho algo con las palabras que no ha sido lo mejor ni lo más adecuado. Y a ver, ¿cómo llegaste tú a esta pasión por la palabra, por el lenguaje? Pues mira, uy, me encanta poder contar esto. Muchísimas gracias. Mira, es un combinado de cosas. Desde pequeñita, uno de los, en casa hacíamos juegos de mesa y yo no sé si mm, me supongo que todas las personas que ahora y más adelante nos escuchen habrán escuchado un juego que se llama el Scrabble o el Intellect. Ujú. Entonces, en el colegio yo jugaba el juego de la horca, que con letritas tú ibas haciendo palabras, ¿no? Mm. Y luego había también un juego que se llamaba Stop, que en un tiempo récord tú tenías que decir palabras que empezaran por una letra. Y yo creo que en casa jugábamos al Scrabble y al Intellect porque tanto mi madre como mi padre hacían crucigramas y entonces el Intellect es como eso, ¿no? Como un crucigrama hecho en vivo y en directo con las letritas que tú tienes. Luego me pasó que yo tuve un novio que, que ahora somos amigos y yo se lo he dicho en varias ocasiones. Tú sabes que por tu culpa, que luego lo cambié y dije, gracias a ti, yo empecé a esforzarme sobremanera por cómo yo me expresaba y qué palabras utilizaba, porque yo una vez dije no sé qué cosa, que a mí me salió así como del alma, él me respondió no sé qué y yo protesté y me dije, ah, no, eso fue lo que tú dijiste, aprende a expresarte. Y aquello a mí me afectó tanto y luego también me pasó otra cosa en mis principios radiofónicos. Yo tuve una muy ingrata experiencia porque me dijeron, ala, tírate a la piscina y ponte a hacer entrevistas. Hice una pregunta muy inadecuada que al director de la emisora hizo que le llamaran la atención desde desde un organismo oficial, porque la becaria, la novata, había hecho una cosa que no correspondía, y esos dos hechos hicieron que, junto con el gusto que yo ya le tenía a las palabras, por eso que te dije, y además yo vivía en un mundo de muchas palabras, porque el idioma secreto de mi madre y de mi abuela en el que se comunicaban era el checo, eran de Mm. Checoslovaquia. En casa hablábamos alemán, pero en el colegio yo hablaba español. Mm. Y entonces era pues muchas, y aprendía francés y luego inglés. Entonces era un mundo de muchas palabras que además yo incluso llegaba a inventar sin darme cuenta y que, bueno, como soy también una persona bastante mental, todavía incluso, pues el mundo de las palabras a mí me fascinó hasta que, como dije antes, un buen día, primero llegó a mi vida el coaching intuitivo, que fíjate tú, yo, alemanota, racional, cuadriculada, intuición. Eso me rompió los esquemas totalmente. Luego llegó
Mónico Carvajal con un coaching más convencional, pues imagínate, no sé si hay alguien de Venezuela escuchándonos, pero Mónico y su esposa Joana trajeron a Venezuela el coaching. Ellos fueron los pioneros del coaching en Venezuela hace, pues a lo mejor ahora 30 años o 20, 20 y pico, 20 y mucho. Y entonces en el año 2004, que Mónico me encontró a mí, gracias a su suegra, la mamá de Joana, él me dijo que si a mí me interesaba eso del coaching, que si yo le quería organizar cursos y tal y cual. Y cuando yo le dije, pero mira, eso del coaching, según tú, ¿qué es? Y él me dijo, mira, te lo resumo muy fácilmente. Coaching es hablar y escuchar. Y yo para mis adentros pensé, digo, ¿cómo se nota que este hombre a mí no me conoce? Porque si me conociera, sabría que me encanta hablar, que hasta soy sobreexplicativa y que una de las cosas que más me gusta hacer en esta vida es escuchar, porque escuchar las historias de la gente siempre me ha parecido mucho más entretenido, mucho más divertido y mucho más nutritivo que ver una película. Porque una película puedes más o menos predecir, ¿no? Este es el malo, esta es la buena, este es el que va a ganar, este es el que va a perder. Pero en la vida, o sea, simplemente si tú te pones a observar tu vida, si a ti te cuentan lo que es tu vida hoy, María, ¿tú te lo creerías? No, no, o sea, todas las vidas son unas historias y son historias apasionantes, claro. ¿Mm? Claro, entonces yo iba de sabelo todo y yo decía, y este hombre a mí me coaching, aprender a hablar, aprender a escuchar. ¿Sabes una cosa? Todavía, desde entonces hasta ahora, estoy aprendiendo tanto a hablar como a escuchar, como a hacer preguntas. Y creo que me pasaré el resto de mi vida aprendiendo todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con el hablar, con el escuchar y con el hacer preguntas. Sí, es que creo que es muy importante y creo que no terminamos nunca de aprender. Y lo de las preguntas también es fascinante, eso es algo que estoy aprendiendo contigo y lo de hacer preguntas, de verdad que es fascinante, todas las posibilidades que se abren cuando nos hacemos preguntas, muy, Sí, muy interesante. permíteme que al hilo de lo que acabas de decir, María, añada que yo luego, a través de Louis Hay, conocí el mundo de las afirmaciones Mm. y estuve un montón de tiempo ahí dándole duro para aprender a hacer diferentes tipos de afirmaciones, cómo usarlas, cómo evolucionan las afirmaciones cuando las empiezas a usar y llegas a entrar en una especie de estado hipnótico usando las afirmaciones. Hubo una época de mi vida que eso me tenía absolutamente fascinada. Sí. Y luego cuando aprendí el tapping FT y todas las variantes de FT y Psyche, descubrí también una evolución de las afirmaciones, de cómo formular las frases de creencia porque si yo tengo una creencia negativa, esa creencia negativa que a la postre son palabras que están en mi cabeza, consciente o inconscientemente, pero son palabras, yo he de encontrar la manera de formularlas adecuadamente para transformar esa creencia negativa en una creencia positiva. Y yo con el coaching y con el arte de indagar y de hacer preguntas que aprendí y sigo aprendiendo con el coaching, yo creí, ingenua de mí, que yo sabía todo acerca de las preguntas. Y oh my God, nada que ver. Cuando descubro el mundo de las preguntas, tal y como lo propone Access Consciousness, Mm.
wow, para mí fue, pero ¿cómo es posible? O sea, hay un mundo de las preguntas, más allá del mundo de las preguntas que yo ya conocía y que ya me parecía amplísimo. Y es que, mm, gracias por mencionarlo, María, porque con Access Consciousness yo descubrí que solo con las preguntas es posible abrirte al mundo de las infinitas posibilidades. Sí, sí, sí. Sí, de infinitas posibilidades y de crear realidades diferentes, realidades distintas. La pregunta sí, te da otra perspectiva de lo que tú crees, de lo que piensas. Es muy interesante. Podríamos hacer otro día algo así de las preguntas como para que la gente ¿Vale? mm, sepa un poquito de qué se trata. Vale. A ver, en la comunicación, ¿el lenguaje solo influye cuando hablamos con alguien? Cuando nos comunicamos con las personas. Por supuestísimo que eso es así. Lo que pasa es que yo creo que antes de eso, mucho más importante, es nuestro diálogo interno. Mm, Y yo creo que hay muchísima gente que no es en absoluto consciente de cuánto podría cambiar su vida, cuánto podría cambiar su realidad por el simple hecho de detenerse a escuchar su diálogo interno, que a veces puede ser absolutamente demoledor, mm, pero hasta niveles. Y si eligiera hacer una lista, por cierto, tip, una lista de todas las palabras negativas con las que te pillas y las puedes apuntar en el móvil, en tu grupo Yo. Si no sabes cómo crearlo, pregúntalo y si eso te respondemos. mm, Eh, Apuntas durante el día todas las palabras negativas que te pillas. Y cuando estés tranquila, tomándote tu cafecito o, a ser posible, ecológico o tu tecito, te pones a, mm, con absoluta presencia y conciencia, encontrar el otro lado. O sea, cómo poder expresar eso que tú has dicho en negativo en positivo. Esta mañana, por ejemplo, yo estaba dando una sesión y entonces yo le preguntaba a la persona, bueno, ¿y esto que estás diciendo? Era en alemán, ¿no? Y entonces le decía, ¿y esto que estás diciendo? ¿Eliges cambiarlo por? Y entonces resulta que la palabra relajar en alemán es la palabra tenso, pero con un prefijo. mm, Y entonces le dije, no, esa palabra no vale, porque en lo que tú estás diciendo, estás incluyendo la palabra tensión. mm. Entonces, ya estás invocando la energía de la tensión, La atención. aunque sea poniendo un prefijo negativo, un prefijo que indica lo contrario, ¿no? Negando la tensión. Entonces, no vale decir, yo qué sé, dejo de ser ansiosa. No elijas eso, porque si eliges dejar de ser ansiosa, sigues invocando la ansiedad, ¿vale? Entonces, si eliges ponerte a hacer este juego en casa, después de haber puesto durante el día tus palabras verbalizadas inadecuadamente, pues con conciencia encuentra la manera de decirlo adecuadamente. Sí, esa lista creo que va a ser larga porque,
porque eso es lo que solemos, o sea, de verdad que si no estamos conscientes nos decimos muchas cosas feas en el día. Dígame como te miras la mujer cuando se mira al espejo, o sea, qué malucas somos con nosotras. Sí, sí, hay que cambiar un poquito, hay que cambiar el verbo, la palabra, el lenguaje, la forma como nos tratamos a nosotros mismos. Creo que eso es lo más importante, como tú te trates a ti, porque en la medida que te trates bien a ti, vas a tratar bien a los demás, ¿verdad? Efectivamente. Y a ver, y cuando se trata, eso, cuando se trata de lo que dice el otro, ¿qué podemos hacer para no generar conflictos, malos entendidos, dudas, no ofender, no herir? O sea, Mm, yo a este respecto, al menos quiero decir una cosa. Eh, yo puedo parafrasear lo que en un momento determinado una persona ha dicho, mm, para ver, para descubrir si eso que yo he entendido, yo he interpretado, porque cada quien escucha e interpreta desde su mapa. claro. Mm, Entonces, si yo parafraseo, que si no saben lo que es parafrasear, es casi con las mismas palabras o con tus palabras repetir lo que se te ha dicho o lo que tú crees haber entendido. Entonces, eso es una cosa que puedes hacer y otra cosa que puedes hacer es preguntar. Mira, entonces, a ver, lo que tú me quieres decir es que yo mañana a las 5 de la tarde venga aquí a donde tú me has dicho, recoja este paquete y me lo lleve. Y entonces, si yo repito lo que yo he entendido, como muchas veces las personas hablan eh, y su mente va mucho más rápido, es una de las muchas razones, no es la única, ¿no? Pero muchas veces la mente de las personas va mucho más rápido y además damos por hecho que el otro entiende lo que nosotros queremos decir mm, y wow, ahí se pueden armar unos líos que luego llevan a unos malos entendidos y a unos conflictos que muy difícil luego a veces deshacerlo. Mientras que si hacemos preguntas, pues todo eso, hacemos preguntas a nuestro interlocutor, que son sí, preguntas distintas de las que hablábamos antes de claro. consciousness, ¿no? Pues ahí podemos aclarar un montón de confusiones y evitar llegar a palabras mayores o evitar llegar a conflictos o evitar que las cosas se hagan indebidamente, porque una persona que lidera un equipo, que da una instrucción y que quien la recibe no verifica que es eso lo que ha hecho y empieza a hacerlo mal o empieza a transmitirlo mal o a ejecutarlo mal, pues, wow, todas las consecuencias que puede traer eso, Mm, simplemente desde un uso inadecuado del lenguaje. sí, sí, cada cabeza es un mundo y sí, la importancia de comunicarnos asertivamente y de verdad lo del hacer la pregunta. O sea, tú me entendiste, me estoy explicando bien, entiendes lo que quiero decirte. Creo que es por ahí, creo que va. Y también a veces como no tomarnos las cosas como personales, ¿no? O sea, a veces sentimos que alguien nos está diciendo las cosas personales y no siempre es así, ¿no? O sea, Claro, porque en otro momento podemos hablar de una maravillosa herramienta de Access Consciousness que es interesante punto de vista, que si hacemos sí, doble clic ahí, pues da para una entera. es Lo que verdad. pasa que volviendo un poco, rebobinando con respecto a eso que acabas de decir, no es suficiente con preguntar, ¿me entendiste? Porque, o me expliqué Expliqué. suficientemente bien, porque yo no tengo por qué suponer
que tú no me has entendido. Yo Claro. lo que sí puedo suponer es que yo no me he explicado. Pero con preguntar eso y recibir un sí por respuesta no es suficiente, porque yo no tengo ni idea de... Eso no necesariamente es suficiente si yo no te pido, mira, ¿me puedes entonces decir qué fue lo que tú entendiste? ¿O me puedes repetir qué fue lo que yo dije para yo quedarme tranquila? Y lo pones en ti, para yo quedarme tranquila, no para saber si tú me entendiste, porque ahí Sí. yo te estoy cuestionando. Pero si yo digo, para yo quedarme tranquila, pues tú no te ofendes, tú no te molestas, yo obtengo mi propósito, que es quedarme con no solamente la tranquilidad, sino la certeza de que yo me he explicado y que tú me has entendido, o que tú me has interpretado tal y incluso Como tú, desde tu mapa, claro. tal y como yo requiero Mm. que tú pues sepas lo que luego hay que hacer o lo que quiera que sea. Sí, 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 muy interesante. Y a ver, ¿hay algunas palabras que son más importantes que otras? Wow, casi todas estas preguntas, eh, casi todas estas preguntas darían para muchísimo, ¿no? Darían incluso para toda una hora o para todo un taller. Voy a decir dos palabras o tres o cuatro, ay, es que no sé cuál es elegir, eh, que son importantes. Y estoy viendo, María, pero no soy capaz de leerlo, que hay un par de comentarios en el chat que a lo mejor tú puedes leer A ver, mientras yo contesto esto y luego si hay una pregunta, pues nos lo comunicas y nos lo compartes a todos. Mira, vale. hay una pregunta, hay una palabra. Y ojo, yo estoy diciendo esto y yo soy la primera a día de hoy que todavía no practico esto todo lo bien que esto se podría, que yo debería practicar. Es muy importante que nos aprendamos el nombre de las personas, De las personas, sí, es cierto. porque salvo excepciones que las hay, y eso con un simple test kinesiológico, con el arm reflex se puede averiguar, una de las palabras que más le gusta a un ser humano escuchar, Su porque nombre. lo ha escuchado tantas veces y lo ha escuchado con tanto amor, es su nombre. Mm. Entonces, yo, por ejemplo, cuando doy sesiones, alguien llega y me dice, ah, sí, pues yo me llamo, y esto además es un caso real, yo me llamo María José, no sé cuánto, no sé qué. Ah, ¿y cómo te gusta que te llamen? María José. Ay, no, María. Porque si tú a una persona, aunque tenga mm, y eso además, bueno, eso puede dar para otro taller porque con el nombre tú puedes El, hacer un trabajo, no me gusta la del, palabra trabajo. del nombre yo tengo una historia. Entonces, se puede hacer todo un proceso solamente con el nombre y es muy importante cuando tú te quieres relacionar y generar confianza y construir una relación con una persona, que tú averigües cómo a esa pregunta le gusta que la llamen y acordarte de eso para que cada vez que te dirijas a esa persona, O sea, cómo a esa persona le gusta que la llame, es lo que, exacto, sí. efectivamente. Y bueno, con respecto a eso, pero bueno, no me voy a enrollar porque hay cuatro palabras más de las que yo quiero hablar. Ya, Porque esto, insisto, podría dar sí, para sí, todo un programa. Es más, sí, sí. nos lo podríamos anotar y un día hacer una clase especial solamente sobre este tema. Mm. Em, Hay dos palabras
y una está muy denostada, que son monosilábicas, que son la palabra sí y la palabra no. Y entonces, a priori, se podría pensar que no es una palabra que no se debería usar o se debería intentar evitar por todos los medios, ¿vale? Y que la palabra sí es una palabra que a los oídos les encanta cuando alguien te dice sí, ay, sí, mi amor, o sí, lo que quiera que sea, ¿no? Pues resulta que, fíjate por dónde, hay muchas personas que han de aprender a usar la palabra no, No, claro. porque no saben poner límites, porque no saben decir que no, porque no saben decir basta. Y es una palabra que hay que aprender por puro egoísmo sano, por Egoísmo puro sano. egoísmo consciente. Y bueno, aunque podría decir muchas más, hay una palabra más que a mí me gustaría mencionar hoy. Otro día podríamos hacer una clase especial solamente de las palabras importantes y de cómo Ujú. usarlas y cuándo usarlas y ejemplos y bla, bla, bla. Eh, Hay una palabra que es sanadora, que yo invito a que, mm, aunque sea fingiéndola, todas las personas que nos están escuchando la usen regularmente, cada hora, cada minuto y hasta cada segundo. Y aunque no la pronuncien en voz alta, la tengan en la mente. Es una palabra, a ver si sabes cuál es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letritas. ¿Se te ocurre qué palabra es? Bueno, creo yo que es la que estoy pensando, A ver, porque para mí es sanadora, para mí es creadora, tiene muchísimas posibilidades. a ver. Gracias, gracias. Bien, ha ganado el premio gordo de la noche, efectivamente. Conectar con la gratitud, wow. Pero Y no es, yo diría que no es esa gracia, gracias por educación, es esa gracia que sale de aquí, del corazón, del alma, ¿no? Esa, claro, a lo mejor al principio incluso puedes fingirlo, no claro. importa. Poco a poco vas entrando en la energía de esa palabra, en la energía de la gratitud. Y sobre el tema de la gratitud, wow, yo con mi querida Daniela Correa aprendí diferentes clases que hay de gratitud y esto da para un montón de aclaradores, que ahora no voy a entrar en ese tema tampoco. Igualmente, solamente el hecho de usar la palabra gracias, 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 mm, te sube la vibración. Y Total. a día de hoy, una de nuestras mejores, mm, lo que algunos consideran protección, que yo, eso también da para otro tema, lo mejor que nos puede suceder para, como algunos creen, protegernos, sentirnos protegidos de muchísimas cosas, es subir nuestra vibración. Y simplemente usando la palabra gracias, conseguimos usar nuestra vibración. Sí, es una palabra mágica, protectora, o sea, una palabra que te expande. Es una palabra hermosa, maravillosa. Como Así es. dije el domingo, ¿no? La gratitud es la memoria del corazón, una cita de Lao Tse. Sí, sí. Es hermoso. Por aquí hay una pregunta de Juanca. Hola, Él dice, Juanca. sí, hola Juanca. Él dice, buenas tardes. ¿Qué ocurre cuando nuestra voz dice una cosa, pero nuestro cuerpo, lenguaje no verbal, dice otra? Yo creo que yo tenía una pregunta como esa por aquí. Wow, interesantísima pregunta. Sí, sí, sí. Muy interesante. Pues, Juanca, lo que sucede es que dentro de lo que es el campo de la comunicación no verbal, hubo alguien que en su día hizo una clasificación y dijo que las palabras solamente son el 7%, la tonalidad, el tono con el que tú dices las cosas es
un porcentaje como del 20 y pico o del 30 y pico, y el 50 y pico por ciento, 50 y pico por ciento es lo que dice el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con nuestra mente cognitiva, con nuestra mente racional, que por si no lo sabían, es como mucho solo el 5% de nuestra mente, estamos atentos a las palabras que escuchamos. Pero el resto de nuestra mente no cognitiva, nuestra mente subconsciente y nuestra mente superconsciente, lo que captan es eso que expresa el cuerpo y que va más allá de las palabras. Así que a lo mejor alguien te está diciendo, pues sí, pero con el cuerpo te está diciendo una cosa totalmente distinta y si le haces caso al pues sí, resulta que te estás columpiando con todo el equipo y a lo que has de acostumbrarte, a lo que has de entrenar, es a esa percepción que tienes más allá de las palabras para quedarte con aquello que más allá de las palabras está comunicando. Y claro, aquí puede haber una aparente contradicción, porque dices, pero entonces las palabras no son tan importantes y es mucho más importante lo que dice el cuerpo. Y entonces la clave, que eso lo aprendí en 2 años que estuve formándome con José Luis Parise, creo que fue con él, no lo sé, pero bueno, con alguien será, de nada, Juanca, eso sí lo veo, porque gracias, suena como que muy bonito. La clave está en conseguir que esté alineado lo que piensa con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace. Eso es, wow, la gran magia, la gran potencia, la gran fuerza. Lo que llaman coherencia, ser coherente con todo eso. Sí, gracias Juanca por tu pregunta tan interesante. Y gracias por estar siempre ahí, Sí, Juanca. sí, él está siempre ahí. Y a ver, ¿hay algunas palabras que deberíamos intentar o hacer lo posible por evitar? Sí. ¿Me permites que te use de ejemplo y de conejillo de India? ¿Me das Vale, está permiso? bien. ¿Sí? Una de las palabras que yo soy la primera que todavía uso y que me encantaría haber conseguido ya de una vez por todas erradicarla de mi vocabulario, es la palabra intentar. ¿Por qué digo esto? Como dije antes, mi mente cognitiva es como mucho un 5%. El profesor Bruce Lipton, el doctor Bruce Lipton, que si no lo conocen, les recomiendo su primer libro, que tiene muchos más, pero el primero, La biología de la creencia, es Sí, es maravilloso. maravilloso. Ujú. Él afirma que nuestra mente consciente incluso solamente es el 2%. 2%. Bien. Nuestra mente subconsciente, la característica fundamental que tiene es que es obediente, es que hace lo que le digamos. Y si yo le digo, si mi mente subconsciente está escuchando, uy, sí, María, gracias, voy a intentar hacer tal cosa, mi mente subconsciente me hace una pedorreta y me dice, mientras que simplemente lo quieras intentar, yo no tengo que esforzarme, yo no tengo que hacer nada, nada al respecto. ¿Vale? Ella se queda tranquila en su confort. Efectivamente. Entonces, esa es una de las palabras que yo soy la primera que quisiera dejar de,
que desapareciera, porque de hecho hay comunidades en donde en el mundo, sobre todo comunidades aborígenes, en las que la palabra esfuerzo no existe, en las que la palabra enfermedad no existe, con lo cual son comunidades muy sanas y no son comunidades que como nosotros estamos ahí, que hay que trabajar, que hay que hacer, que hay que producir, que hay que... Oiga, por Dios, afortunadamente estamos cambiando de era, no sé cuánto lo viviremos y todo eso, pues puede, está desapareciendo, no puede, está desapareciendo y por tanto encontraremos la manera de vivir sin tanto esfuerzo. Encontraremos una manera mucho más liviana, ligera y divertida de estar en esta existencia, ¿no? Mm. Eh, Y, ajá, entonces dinos, ¿y cómo, y qué hacemos con esa bendita palabra, intentar? ¿Y qué se te ocurre a ti? ¿Cómo la cambiarías? ¿Qué se te No, ocurre a intentar, ti? no lo vas a intentar, lo voy a hacer, o sea, lo estoy haciendo, o sea, Vale, fíjate, has pasado de intentar a lo voy a hacer, lo estoy con lo haciendo. cual lo voy a hacer, mi mente subconsciente dice, bueno, eso puede ser mañana, el mes que viene o el año que viene. Mientras que si lo sustituyes Elijo, por elijo, elijo, elijo. bien, Me llegó. llegaste ahí. Pero antes, y yo acabo de decir una palabra que es de las que no se debe de decir, estoy haciendo, con lo cual ya estás en la acción. Sí, Y la palabra elijo es una palabra maravillosa. Primero, porque solo la elección crea, eso también súper temazo. Y sí, segundo, porque si yo elijo hacer algo, no me lo estoy imponiendo. Y de la misma manera que a mí no me gusta que nadie de fuera me imponga algo a mí, si yo afirmo algo contundentemente, me lo estoy imponiendo y a lo mejor todavía no estoy preparada para eso. claro. Si bien, si yo me digo, si yo digo y si yo me escucho diciendo, yo elijo tal cosa, no me la impongo. Yo me estoy llevando, yo me estoy motivando a hacer eso porque yo lo estoy eligiendo. Es una palabra, Sí, bueno, te estás como, te das como el permiso, ¿no? O sea, te das ese permiso de elegir sin, exacto. sin sentirte obligado a hacer algo que de repente no quieres. Y bueno, Claro. y lo vamos a dejar ahí para más adelante. Está la palabra pero, está la palabra trabajo, está la palabra familia. ¡Wow! Todas esas son palabras. Está la palabra Es, querer. por ejemplo, la palabra normal. El día que yo me di cuenta de esto, que no sé cuándo fue, hace unos cuantos años, me ripié toda. Porque normal incluye, por un lado, la palabra norma. Que es rigidez, que es exacto. Y por otra parte, la palabra mal. Vale. Entonces, en fin, no voy a hablar mucho de esto, pero lo que nos están metiendo hasta la sopa es la nueva normalidad. Vámonos, vámonos. Otra pregunta, otra pregunta. A ver, antes dijiste que había que hablar de hablar con más conciencia. ¿Alguna sugerencia para lograrlo? Doy a este respecto dos sugerencias. Una de ellas es deliberadamente, mm, volitivamente, concienzudamente, elegir hablar más despacio para que te dé Escucha. tiempo
a elegir la palabra adecuada para aquello que quieres Sí. decir. Yo esto que lo acabo de decir así de despacio, yo me tuve que entrenar porque lo intentaba y decía 3 palabras juntas y en el medio se me colaba una que no quería. Entonces, bueno, a mí como ya me dan por loca, no me importa lo más mínimo en casa. A veces me pongo a hablar sola y si me oyen, pues a lo mejor creen que estoy hablando por teléfono y me pongo a practicar el hablar despacio para darme cuenta de qué palabra elijo, porque nuestra mente inconsciente, eso que está, todas nuestras creencias inconscientes que se sustentan sobre palabras, nuestra mente a nivel inconsciente nos cuela palabras y luego lo he vuelto a decir. Que hace un momento yo dije pero, yo no sé si lo escuchaste, Mm. pero yo dije pero. Y el otro tip es que con tu persona de confianza, con tu pareja, con tu amiga del alma, con tu madre, con tu hijo, con tu hermano, con quien te apetezca, le puedes decir, mira, estoy aprendiendo, he elegido aprender a hablar con conciencia. Cada vez que me oigas decir una palabra inadecuada, porque claro, ese refrán que dice, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿sabes? A quien quiera que le pidas esto le va a encantar, porque ver la paja en el ojo ajeno es súper fácil y además encanta, ¿no? Como, fíjate, me he dado cuenta aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, eso que la persona lo haga con delicadeza, lo haga porque tú se lo has pedido, te preste atención y lo haga desde el amorcito, no desde voy a meter el dedo en la llaga y voy a juruncar a ver hasta... No, sino de esa manera, pues muchas veces no nos estamos escuchando, porque además una de las cosas que también me llamó mucho la atención en los tiempos de París es que a pesar de que nosotros tenemos 2 de estas y una de estas, cuando utilizamos estas se desconectan, porque funcionan a nivel cerebral en lugares distintos. Entonces, es un entrenamiento y con la ayuda de alguien, pues nos lo podemos conseguir más fácilmente, más rápidamente. Sí, sí, es un entrenamiento, porque a veces la mente se nubla, los oídos no escuchan y sale por esa boca todo. Y yo diría que, bueno, otro tip sería respirar, respirar profundo, contar 1, 2, 3, hasta 10 al menos, a ver qué ocurre. Efectivamente, y más que respirar profundo, respirar con conciencia. Con conciencia, sí, sí, profundo con conciencia, así es. Uf, qué interesante. Y a ver, y todo esto que tú comentas, se puede aprender, tú lo enseñas. ¡Ay, que me encanta! Sí, claro. Mira, yo lo he dejado y durante un tiempo tuve como que bastante entrenamiento, bastante fluidez, lo hice durante mucho tiempo seguido, unos talleres a modo de laboratorio conversacional, en donde, pues como por ejemplo, antes sucedió que tú dijiste una palabra que no te habías dado necesariamente cuenta de lo que habías dicho y aprovechando eso que tú habías dicho, pues yo intervengo de muchas maneras distintas para con un tema libre o un tema que se haya elegido para cada una de las clases, mm,
ayudarle a las personas a que tomen conciencia de lo poco activa que es su escucha, tanto propia como de terceros, porque en los talleres ni te puedes imaginar la cantidad de veces que yo le decía a alguien, por favor, ¿puedes repetir literalmente lo que acabas de decir? Y ya no solamente es que las otras personas del taller no fueran capaces de repetirlo, sino que ni siquiera la misma persona que lo había dicho Lo recordamos. era capaz de repetirlo. Mm. Con lo cual, a un nivel súper profundo, tú te estás metiendo a ti mismo un mensaje que ni siquiera te estás enterando. Es una bomba lo que estás haciendo y ni sabes lo que te ha perjudicado eso a ti y ni sabes lo que eso ha supuesto en la persona que ha recibido ese mensaje. Y, y desde ese compartir con una serie de pautas en donde la participación es fundamental, porque si las personas simplemente acuden y no hablan, no intervienen, no preguntan, no responden, pues sí, yo puedo tener un guioncillo, pero la verdadera chicha, lo auténticamente divertido, está en construir, en sacarle partido, en ayudarle a cada integrante de esa clase o de ese taller a tomar conciencia de cómo usa las palabras y cómo podría usarlas a su favor, tanto para ella misma como para el objetivo que, que se haya propuesto. Sí. Entonces, sí, yo encantada, igual, mira, gracias, igual, en breve, Pues sí, tenemos que organizar, organizar algo de eso, porque me está gusta, me muy, gusta. muy interesante. Y va a ser también divertido, entretenido y eso es lo mejor, aprender así como queremos nosotros, aprender jugando. Sí, ¿qué Y, más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? y en diversión. O sea que tenemos muchos temas, o sea, de esta conversación, mira todas las ideas que han salido que se pueden, que se pueden hacer. O sea que sí, hay bastante por hacer. Y algo así, algo más que se te ocurra, no sé, como para... Mm, Pues no tengo así ningún cierre especialmente previsto. Decía el profesor Marañón tenía una frase que ahora él había sido, fue un premio Nobel, pero ahora mismo no recuerdo su frase como para usarla así como broche de oro. Pero bueno, voy a aprovechar que tengo este libro aquí para que se den cuenta que esto que yo digo, o sea, hay dos personas que para mí son fuente de inspiración y fuente de admiración dentro del mundo de la palabra. Por una parte está eh, este, este médico después de una experiencia personal que tuvo, mm, escribió este libro que, como puedes ver, dice, tú eres lo que dices, Lo que dices. y él es doctor en Harvard y creó un programa para transformar el estrés mediante el poder del lenguaje. Muy interesante este libro. Y bueno, ¿quién en España no conoce a alguien que yo creo que alguien le ha dado el apodo
del doctor Palabra, porque el doctor Mario Alonso Puig Ah, sí, excelente. es una Excelente. persona que Excelente. es un genio utilizando la palabra y el lenguaje y bueno, él es un convencido de lo mucho que se puede conseguir. Y fíjate que estoy cuidándome, y lo voy a decir como cierre, para dejar a las personas ahí con ganas. Hay quien dice que con la palabra se puede sanar. Y yo aprovecho ahora para decir que desde la perspectiva de Access Consciousness, nadie necesita ser sanado, porque en Access Consciousness se considera que nada es bueno ni malo, ni correcto, ni incorrecto, ni acertado, ni equivocado. Y si yo creo que alguien requiere ser sanado o necesita ser sanado, que es otra de las palabras que Interesantes. podríamos erradicar de nuestro vocabulario porque nos ponen en una posición de carencia, si yo elijo pensar que alguien necesita ser sanado, yo me estoy colocando aquí y estoy colocando a la otra persona aquí debajo, ¿vale? Y, y no, nadie necesita ser sanado porque simplemente las personas han hecho elecciones y en todo momento pueden cambiar su elección. Entonces, con el lenguaje, aunque haya quien diga que podamos sanar, con el lenguaje nos podemos ayudar a crear realidades diferentes. Distinto. Mm. Así es. Y a elevarnos, a hacer, a elevarnos para crear, ¿verdad? Esa realidad diferente. Bueno, Sabina, agradecerte si cuando vean este video en diferido, si quieren hacer alguna pregunta, la pueden, me imagino yo que la pueden escribir allí y le vamos Claro, respondiendo. no, y con mucho gusto. Sí, sí, Con y mucho así gusto la la vemos. contestamos y eso que acabo de decir es precisamente el propósito de esta comunidad, invitar a todas las personas que quieran, que elijan crear una realidad diferente, que desde aquí, a partir del mes de abril, los que se hayan suscrito, vamos a estar en un grupo exclusivo, en un grupo privado, en un grupo cerrado de Facebook, aportando pues todo lo que todos los miembros de Valientes Conscientes, miembros fundadores y miembros colaboradores sabemos, tenemos, para que juntos efectivamente podamos crear una realidad diferente. Sí, sí, así que nada, los invitamos a que se unan a nosotros y comencemos este proyecto de crecer, de aprender, porque todos vamos a aprender muchísimo aquí. Y no sé, hoy no hay regalo, no vamos a hacer regalo hoy. Bueno, pues ahora a las personas que en algún momento en directo o en el futuro escuchen esto, miren por favor en los comentarios que les vamos a dejar un enlace para que si no lo han conseguido ya, encuentren nuestro regalo de la semana, que consiste en 10 preguntas para cambiar tu realidad, por lo menos para empezar a hacer. Sí, que María, como ya hablamos, lo interesante y lo importante y lo diferente que es hacernos preguntas. Es como otro nivel de las afirmaciones y todo eso que solemos hacer. Y pues nada, yo darte las gracias, Sabina, no, a ti por esta entrevista o esta conversación. Sí, darte las gracias bueno, por permitírmelo hacerlo y nada, mañana nos volvemos a ver. Mañana estamos otra vez aquí, sí, tú y yo. Mañana te toca a ti.
Mañana me toca a mí, mañana me toca a mí, a ver qué tal sale todo. Mañana vamos a hablar del poder de la alimentación consciente, de cómo es para mí la alimentación consciente. Ya mañana les contaré. Sí, y no les Así quepa que, la menor duda, vengan preparados, preparadas con papel y lápiz, porque a poco que dé alguna receta, sí, sí, sí. bueno, deliciosísima. Todo lo que yo le he probado, además de ser muy, muy sano, es deliciosísimo. Sí, Gracias, Henry, por haber puesto el enlace del regalo de esta semana de Valientes Conscientes. Y gracias también a todas las personas que han estado en directo, Mari Carmen Acedo. Y nada, vamos a María, esto, Mari María, Carmen, Juanca, Esperanza, ahí mira, vamos. vamos a despedirnos, vamos a despedirnos. Sí. Gracias. Gracias, Henry, por estar ahí y apoyarnos y para que todo esto salga así tan bello. Gracias. Hasta mañana.